grabar. Si alguien necesita grabar, me puede pedir autorización, yo lo autorizo para grabar, no tengo problema. Por el momento voy a ir introduciendo de a poco lo que vamos a ver el día de hoy, pero antes quiero dejar esto. Tema de la planificación, ¿cierto? Tenemos nuestro certamen para el jueves, con los contenidos señalados, ¿cierto? Hasta esos análisis que hicimos un poquito de situaciones coyunturales, como el tema del retiro del 10%, el tema de las tasas de interés, junto con el Producto Interno Bruto, el tema de la inflación y de la deflación, ya también puede ser tema interesante para abordar. Luego tenemos unas clases relacionadas al modelo Mundell-Fleming, en donde vamos a trabajar con una economía, ¿cierto?, abierta al comercio exterior. Y de ahí el 11 de enero vamos a tener nuestro certamen número 2. ¿Ya? El 14 de enero se entregaría el artículo y el trabajo semestral. ¿Ya? No se expone ninguno de los dos, solamente se va a entregar el informe, ¿ya? Para que, porque igual de alguna forma, ¿cierto?, tuvimos que ajustar nuestras clases, la cantidad de clases que nos quedaban. Entonces, a grandes rasgos es esa, la planificación nueva. Yo la subí el otro día, creo que tengo que modificar un detalle muy pequeño, pero en general es esto, ¿ya? Pero para el día de hoy, como bien dice ahí, ¿cierto? Yo lo que pretendo comenzar a revisar con ustedes es el efecto expulsión o el crowding out. Entonces, para eso, ya, yo primero voy a resolver un ejercicio, voy a tomar el ejercicio que trabajamos en la clase anterior, donde trabajamos con un ISLM, ¿cierto? Básico, en el sentido, ¿cierto?, que más o menos es cómo se articulan, cómo se desarrollan todos estos ISLM, para posteriormente determinar lo que es efecto expulsión. ¿Ya? Entonces, primero que todo, ¿cierto?, vamos a trabajar con la estructura, ¿cierto?, de este ejercicio. ¿A qué me refiero con que vamos a trabajar con la estructura? Que vamos a determinar, ¿ya?, o vamos a trabajar con lo que se denomina política económica, y aquí yo voy a ir introduciendo conceptos. Entonces, dentro de los equilibrios que se generan en una economía, siempre, y eso lo han podido ver y comprobar, ¿cierto?, en el último tiempo, siempre hay decisiones, ¿ya? Decisiones que se toman por parte de los diferentes actores que participan, ¿cierto?, y que tienen capacidad de decisión en una economía. Entonces, dentro de estas decisiones, nosotros podemos hablar que en contexto económico, a esto se le denomina política económica, es decir, va a ser un conjunto de decisiones, de estrategias, ¿cierto?, que buscan finalmente conseguir un objetivo, ¿ya?, en particular, que en algunos casos, no sé, puede estar vinculado al crecimiento económico, en otros casos puede estar vinculado a la estabilidad económica del país, al control de la inflación, ¿cierto?, de los precios, a posicionar a un país como un país relevante dentro del comercio exterior a nivel mundial. Entonces, la política económica va a estar entendida desde ese punto de vista, ¿ya?, desde todo lo que se decide a nivel de autoridades económicas para poder conseguir, ¿cierto?, este objetivo particular, que particularmente ahora, por ejemplo, nosotros podemos hablar de política económica de los países y podríamos decir que la política económica de todos los países, en primer lugar, ¿cierto?, está orientada a un tema sanitario, que es poder controlar la propagación rápida del COVID-19 y a la vez no deteriorar tanto el comportamiento de la economía y la actividad económica del país. Entonces, dentro de la política económica, nosotros acá vamos a hablar a lo menos de dos políticas económicas. Por un lado vamos a hablar de política monetaria, ¿ya?, y por otro lado vamos a hablar de política fiscal. La política monetaria es la que lleva a cabo
el Banco Central, ¿cierto? Los bancos centrales llevan a cabo la política monetaria, en donde hay instrumentos para poder dirigir esta política monetaria. En Chile, el instrumento que más se utiliza dentro de la política monetaria es la tasa de política monetaria. También existen otros instrumentos como la oferta de dinero, es decir, cuánto dinero estima el Banco Central que debe circular en nuestra economía. Y acá, a la luz del modelo ISLM, nosotros le denominamos M, ¿cierto? M. Entonces, ese es uno de los primeros puntos de la política económica, que es la política monetaria, dirigida por el Banco Central, ¿cierto? Por otro lado, hemos hablado también que existe la política fiscal, ¿cierto? La política fiscal es dirigida por el gobierno, y en el caso particular de Chile, ¿cierto? Tiene dos grandes componentes, podríamos decir tres, pero en primera instancia, ¿cierto? Vamos a hablar de dos principales, que uno es el gasto público, ¿ya? Es decir, todo lo que el gobierno, ¿cierto?, coloca como dinero para lo que es la actividad, o sea, aportar a la actividad económica del país en función de los recursos con los que cuenta el gobierno, ¿ya? Lo cual también es importante, porque de repente uno dice, pero el gobierno, ¿qué hace? No sé si se informaron por ahí, ¿cierto? Por ahí escucharon, el gobierno la semana pasada, creo, o esta semana, no recuerdo bien, pero definieron, ¿cierto? O está en discusión el tema del presupuesto para el año 2021. Entonces ahí está involucrado el gasto público, el gasto que ejecuta el gobierno, que destina el gobierno para generar actividad económica a través de los recursos que tiene. El segundo instrumento que tiene el gobierno para la política fiscal es el tema de impuestos, la recaudación de impuestos. ¿Ya? Entonces aquí el gobierno, ¿cierto?, ha estado trabajando todos estos años, por lo menos desde el año 2014, 2013, a través de diferentes mandatos, ¿cierto?, pero en una reforma tributaria, ¿ya?, en poder actualizar un poquito la estructura de tributación que había en el país, la cual era adecuada para los años, ¿cierto?, 80, 90, pero que para la actualidad y para el contexto de un país en vías de desarrollo como Chile requería varias modificaciones, ¿cierto? Y las modificaciones principalmente han sido ir incrementando gradualmente la carga impositiva a los diferentes agentes, o sea, tanto a las empresas como a las personas. ¿Ya? Yo recuerdo cuando la tasa de impuesto a la renta era de un 20%, 22%, hoy día estamos en un 27%. El impuesto global complementario, ¿cierto?, que se paga por personas, ¿cierto?, que emiten boleta de honorario, está en un 10.75%, y el objetivo es seguirlo aumentando año a año. ¿Ya? Entonces eso es una política fiscal, una política fiscal. Ahora, dentro de la política económica, política monetaria y política fiscal, existe la política monetaria expansiva, perdón, existe la política económica expansiva y la contractiva, ¿ya? La expansiva tiene el objetivo de generar crecimiento económico, de expandir el crecimiento económico. La contractiva, de poder controlar algunos ítems que son interesantes de controlar, en algunos casos particulares, ¿ya? La monetaria y la fiscal tienen ambas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, aumentamos el gasto público, hablamos de una política fiscal expansiva, ¿ya? Porque finalmente el objetivo es que pueda haber más crecimiento económico, ¿ya? Dada esa conceptualización, ¿cierto?, los diferentes instrumentos de política económica, tanto monetaria como fiscal, nosotros nos encontramos con la realidad, de alguna manera, que hay algunas que generan ciertos efectos secundarios, podríamos decir, ¿ya?, dado un primer objetivo planteado, ¿ya? Entonces, una de ellas, y es que es la que vamos a analizar acá, es lo que ocurre con el gasto público, con esta letra G que aparece acá en mayúscula. El gasto público puede ser, ¿cierto?, utilizado como un instrumento de política fiscal expansiva o contractiva, pero generalmente tiende a expandirse, ¿ya? La idea de todo esto es que genere crecimiento económico. Entonces,
dado este acontecimiento, finalmente, a través de un mayor gasto público, el gobierno busca tener incidencia en la actividad económica nacional y poder generar mayor actividad incluso, o mayores resultados que la cantidad de dinero que han aumentado este gasto público, porque recuerden que hay un efecto multiplicador. Miren, si ustedes se dan cuenta, yo acá calculé esto que yo les destacaba en amarillo, que yo les decía el multiplicador. Claro, ¿y qué sentido tiene hablar del multiplicador? Que finalmente, ¿qué es lo que uno espera en economía, en macroeconomía? Que cuando un agente, ya sea el gobierno, ¿cierto?, un incremento del consumo o un incremento de la inversión, tiene un incremento, ¿ya? Sufre un incremento, en términos de actividad y de producto, debería ser mayor el impacto que tiene. O sea, supongamos que yo aumento el gasto público en 100, yo me espero que a nivel de Producto Interno Bruto eso tenga una repercusión de 200 o de 250, ¿ya? Porque finalmente genero este efecto multiplicador, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, para poder introducir este crowding out, vamos a trabajar ya como si estuviéramos de alguna manera manipulando, manejando el presupuesto fiscal, ya, o el gasto público con el que cuenta el gobierno, ¿ya? Entonces, partimos desde este primer escenario base, ¿ya? Supongamos que estos resultados que nosotros obtuvimos acá son los del año 2020, ¿ya? En donde tenemos una tasa de interés del 9.59% y un producto aproximado de 992 unidades monetarias. Es decir, el PIB de Chile en este año 2020 fue de 992 unidades monetarias, ¿ya? Ahora, supongamos, y aquí este ejercicio lo voy a desarrollar para el caso particular de la clase, y voy a anotar. Supongamos que se busca crecer a una tasa del 4%, ¿ya? A una tasa del 4%, para lo cual se necesita incrementar el gasto público, ¿ya? Es decir, G. Entonces, la herramienta que tenemos como país o como economía, supongamos que es el gasto público. Y decimos, ya, a ver, tratemos de crecer al 4% para el 2021, ¿y en base a qué fundamentamos este crecimiento? Bueno, en base al gasto público. Generemos mayor gasto público y de esta forma vamos a tener un crecimiento del 4%, ¿ya? Si nosotros lo viéramos así bien por encima, ¿cierto? Diríamos, bueno, pero basta con que solo el gasto público incremente un 4% y estamos. Pero no, porque este efecto multiplicador, ¿cierto?, hace que uno tenga que colocar menos dinero del que se requiere, ¿ya? Porque genera este mismo efecto particular que dinamiza la economía y en donde los demás agentes también participan, ¿ya? Entonces, como se necesita incrementar el gasto público, ¿ya?, para lo cual se necesita incrementar el gasto público, por lo tanto nosotros tenemos que determinar cuánto debe aumentar el gasto público para alcanzar el crecimiento del 4%, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, vamos a definir qué variable es la que nosotros estamos buscando incrementar, que en este caso es Y. Recuerden que Y nosotros decíamos que era el ingreso o la renta, ¿cierto? O el producto o el PIB, ¿ya? Y eso es lo que nosotros buscamos incrementar. Entonces vamos a asumir que el producto es igual, ¿ya? Lo aproximamos a 992, pero vamos a decir que es igual a 992 para trabajar con números más cerrados, ¿ya? Ese producto yo necesito hacerlo crecer en un 4%, ¿ya? ¿Cómo hago esto yo? De la siguiente manera. Debo multiplicar, ¿cierto?, ese 992, ¿ya? Y aquí le voy a poner una diferencia, un diferenciador aquí arriba a la Y, le voy a poner una comilla, ¿ya? Sería igual a 992 multiplicado
por 1.04. ¿Por qué por 1.04? Porque ahí yo lo que estoy haciendo es tomar este producto y agregarle un 4%, que es lo que yo busco con esta política económica que yo estoy buscando desarrollar. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá, si yo multiplico 992 por 1.04, el resultado es 1031,68. 1031,68. ¿Y qué significa ese 1031,68? Representa cuánto es el producto o cuánto es el Y que yo debería alcanzar en el año 2021 en Chile, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me propuse incrementar dicha variable en un 4%. Perfecto, tenemos a cuánto tenemos que llegar. Pero entonces, dada la herramienta que yo tengo para alcanzar este crecimiento o estos 1031,68 unidades monetarias, ¿ya? Son unidades monetarias. ¿Cuánto debe ser entonces el gasto público? Si para alcanzar 992 yo tuve que ejecutar un gasto público de 150. ¿Sí? Con 150 de gasto público yo alcancé 992. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a determinar cuánto debe ser el gasto público, pero para alcanzar este nivel. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la misma expresión que nosotros hemos venido trabajando a lo largo de estas semanas, pero en este caso vamos a hablar de I, ¿cierto? Con la comilla. I con la comilla va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto, ¿ya? En eso no hay ninguna diferencia, es exactamente tal cual como lo hemos venido trabajando. Nosotros decíamos, y acá lo que hacemos, ¿cierto? Es comenzar a ampliar la expresión que define nuestro producto. ¿Ya? ¿Cuánto es el consumo o cuánto era el consumo? Bueno, vamos a los datos. 200 más 0,75 ID. ¿Ya? 200 más 0,75 ID. Más la inversión. ¿Cuánto era la inversión anteriormente? 100 menos 4i. 100 menos 4i. Y más el gasto público. ¿Cuánto era el gasto público antes? 150. Pero ahora no nos importa que sea 150, entonces lo vamos a dejar como una variable. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos determinar para alcanzar este nivel de crecimiento o este resultado, ¿cierto?, de producto. ¿Ya? Dicho eso, vamos a seguir ampliando y de ahí ustedes van a entender de qué forma podemos resolver esto, porque ustedes dicen, claro, pero tenemos dos variables, ¿cierto? ¿Ya? Pero ahora vamos a ver cómo podemos quedarnos con una sola, que en este caso sería el gasto público. 200 más 0,75, sabemos que ID, ¿cierto?, es Y menos lo que era la tasa de impuesto. ¿Ya? La tasa de impuesto era de un 22%, 0,22i, más 100 menos 4i más g. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos un poquito más ampliada la expresión, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de reemplazar, ¿ya? Donde están los Y, aquí se me olvidó colocarle la comilla, donde están los Y, reemplazar los valores que tenemos. ¿Ya? En este caso tenemos este valor para Y, entonces aquí vamos a reemplazar, y para la I teníamos un valor determinado ya anteriormente, que es este, 9,5. Entonces, dado eso, vamos a tratar de determinar, ¿cierto?, cuánto debería ser entonces este valor, ¿cierto?, para G, para poder alcanzar ese nivel de crecimiento económico. Entonces voy a hacer algo, si antes voy a reducir esta parte, ¿ya?, para que nos quede mucho más fácil, y de ahí vamos a hacer el reemplazo de la expresión por el resultado.
Perdón. Estamos ahí entonces. Sería así. 200 más. Eso es 1 menos 0,22 por 0,75. 585 y más 100 menos 4 y más g. Ya. Luego vamos a reemplazar, ¿cierto? Donde tengamos incógnitas, los valores con los que contamos. Entonces, el primer valor, ¿cierto?, que vamos a reemplazar va a ser SI. ¿Y cuánto es SI? Es 1031,68. Y esto es igual a 200 más 0.585 por, nuevamente la I, o sea, 1031,68. ¿Ya? Más 100 menos 4 por la tasa de interés, y la tasa de interés era 9.59. Y más la G, ¿ya? Que ahora va a ser nuestra incógnita, la variable que nosotros tenemos que determinar. Y entonces nosotros vamos a dejar la G solita a un lado. Ya la voy a dejar al lado izquierdo inmediatamente. Ahí sí. Ya. La G va a ser igual a 1031,68 menos 200 menos 0.585 por 1031,68 menos 100 y más 4 por 9.59. ¿Ya? ¿Qué hice? Dejar solita la G, lo que implica que todo esto que está acá se vaya al otro lado de la expresión. Y lo único que hice acá fue invertir el orden, ¿ya? Pero finalmente la lógica sigue siendo la misma. Entonces, al resolver esto, ya nosotros lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente. Tenemos 1031,68 menos 200 menos 1031,68 por 0.585, y eso es 603,5328, ¿ya? Menos 100 y más 4 por 9.59 es 38,36. ¿Ya? Luego resolvemos, ¿cierto?, esa suma y resta y nos va a dar el resultado de cuánto debería ser este gasto público para alcanzar el crecimiento que nosotros estamos buscando, que en este caso es de un 4%. Y me da que debería ser de 166,5072. Todo esto son unidades monetarias. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto debe ser el gasto público para alcanzar un crecimiento del 4% de nuestro producto, de nuestra Y? Lo voy a anotar acá. El gasto público para alcanzar un crecimiento del 4% del PIB debería ser igual a 166,5072 unidades monetarias. ¿Ya? Eso nosotros también lo podemos expresar en porcentaje. Lo vamos a calcular acá. Entonces voy a insertar una ecuación acá, ¿cierto? Para calcular la variación de este producto o de este gasto, ¿cierto? Para generar este aumento del Producto Interno Bruto. Y esto es igual a 166,5072 Profe, tengo una duda. ¿Sí? Solo dejamos los decimales en el gasto público o sea,
no colocamos todos los decimales que aparecen en la operación, porque a mí me parecen hartos decimales. Me parece 1, coma, Claro. no puedo no colocar todos los decimales que tienen que... No es necesario, ¿ya? Los que ustedes puedan, a ver, siempre es recomendable colocar 2 decimales, más o menos, ¿ya? Inclusive pueden trabajar con la cifra cerrada, sin decimales. El tema es que mientras más decimales coloquen, el resultado va a ser más exacto, pero no es necesario, ya no es obligatorio. Solo para la seguridad de cada uno, ¿cierto? Uno coloca de repente más decimales para hacer un resultado un poquito más exacto, ¿ya? Pero en general no deberían generarse tantas diferencias por el hecho de aproximar de repente o de no anotar los decimales. Entonces, es muy opcional el tema de los decimales. Yo siempre les recomiendo que trabajen con 2, ¿ya? En este caso dejé 4, pero va a depender, o sea, si alguien quiere trabajar con 2, puede trabajar con 2. Si alguien quiere trabajar sin decimales, también puede trabajar sin decimales, ¿ya? Eso es totalmente libre, porque igual dentro de todo en las revisiones que hago, trato de revisar caso por caso para ver si el resultado está bien calculado, ¿ya? Entonces, miren, acá ¿qué hice yo? Voy a calcular la variación porcentual del gasto público y de esta forma yo voy a poder saber, ¿cierto? ¿En función de qué? En función de cuánto era el gasto público inicialmente. Era 150, entonces cuando ustedes calculen variaciones, esto es como cuando yo les enseñaba el crecimiento del PIB. Es el nuevo, en este caso el nuevo gasto público, menos el anterior dividido por el anterior. Y esto lo podemos multiplicar por 100 si lo queremos obtener en porcentaje, ¿ya? Entonces yo lo voy a multiplicar por 100 inmediatamente y así me va a dar el porcentaje de cuánto es la variación que se debe producir en el gasto público para que el Producto Interno Bruto de este país aumente en un 4%, ¿ya? Entonces vamos a poner 150 por 100, ¿ya? 11. Bueno, 0,048%, ¿ya? Lo que aproximadamente, respondiendo aquí a la misma pregunta de Diógenes, yo lo podría dejar en un 11% solamente, ¿ya? No hay problema con eso, 11%. Entonces acá la pregunta, ¿cierto? Inmediatamente es, en términos porcentuales, claramente el aumento es mayor, porque a nivel nacional solo crece un 4%, pero el gasto tiene que crecer un 11%. Pero si nosotros lo vemos en cifras de unidades monetarias, el gasto público, ¿cuánto aumentó? En 16 y algo, 16 unidades monetarias, y el producto aumentó desde 992 hasta 1031, o sea, estamos hablando de una diferencia bastante más amplia, ¿ya?, de lo que aumentó en términos de unidades monetarias el gasto público. Y ahí eso se explica por el efecto multiplicador. Es decir, el gasto público no entra como una variable que va a sumar solamente, sino que el multiplicador de acá, ¿cierto? El multiplicador de esta IS hace que tenga una mayor incidencia en la actividad económica y finalmente se logre crecer a un 4%, ¿cierto? O se logre alcanzar 1031 de producto, ¿ya? Dado que antes teníamos 992. ¿Ya? Entonces, miren, estamos hablando de una diferencia de 1031,68 menos 992, de casi 40 unidades monetarias, ¿ya?, de producto, y para alcanzar esas 40 unidades monetarias de producto solo tuve que introducir en la economía 16 adicionales de gasto público. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia? Y eso es por el efecto multiplicador, ¿cierto?, que está asociado a esta IS o a este mercado particular. Entonces, como para ir cerrando esta primera idea, ¿qué es lo que yo busco? Duda. ¿Sí? Que vi que puso 11, pero a mí no me da ese resultado.
Te aseguro que es 11%. Lo voy a corroborar, ¿ya? Lo voy a hacer de nuevo. 50, 166. Sí, me da el mismo. No sé si hay alguien más que puede corroborar si el resultado está correcto. Para ver, miren, lo voy a... Ya, Sí, es gracias. verdad. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, medio. Ya, Sí. perfecto. Bien, entonces, Era miren, mal porque no vi uno de los elementos que estaba ahí en la... claro, no, bueno, igual es bueno que siempre pregunten porque así salen de duda ustedes y ayudamos a que el resultado también esté lo más certero posible, que a mí me importa mucho, ¿cierto? Eso que podamos aprender todo de acá, así que Diógenes, igual, muchas gracias por las intervenciones porque de repente entre tanto número puedo equivocarme más de una vez, así que no está de más hacer estas confirmaciones del resultado, ¿ya? Entonces, miren, esto es política económica. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando el gobierno, ¿cierto?, dice, el año 2021 el presupuesto se va a ver incrementado en un 11%, ya, dada esta situación, supongamos ya, que el gobierno dice, toma estos datos y dice, porque queremos crecer a una tasa del 4% para el 2021 y para eso hemos estimado necesario, ¿cierto?, incrementar el presupuesto fiscal en un 11%. ¿Cómo llegan a esto? A partir de algo, quizás no es exactamente el mismo modelo, pero aquí estamos aplicando política económica. Esto es política económica. Particularmente se le denomina política fiscal. ¿Y política fiscal de qué tipo? Expansiva. Aumentamos el gasto público. ¿Y para qué aumentamos el gasto público? Para aumentar el producto, ¿cierto?, de Chile en este caso. Entonces, dado que estamos llegando al término de la hora, de la primera hora, yo como actividad, para reforzar esta idea, porque igual me gusta bastante que puedan desarrollar los ejercicios los que puedan, ¿cierto? Yo les voy a dejar como actividad algo bastante similar a esto, pero va a ser lo siguiente. Le voy a poner acá, supongamos que se busca crecer una tasa del 3% solamente, ¿ya? Dado ese requerimiento que hay a nivel nacional, supongamos que queremos crecer un 3%, ¿cuánto debería ser entonces el gasto público ahora? O sea, hacer esto mismo que yo hice acá, pero para un crecimiento del 3%, ¿ya? Para que lo puedan desarrollar. ¿Ya? Los que puedan desarrollarlo y me lo van enviando, no, yo todavía no he podido responder todos los mensajes, pero estoy en eso, de a poco estoy respondiendo, para que puedan también llevar a la práctica ustedes este ejercicio. Ya no es obligatorio, no es con nota, pero sí es parte de la actividad práctica de los 40 minutos restantes. ¿Ya? Para que anoten por ahí, si es que pueden, ¿ya? Que se busca crecer a la tasa del 3%, ¿cuánto debería ser entonces el gasto público para alcanzar ese nivel de crecimiento económico? Profesor, ¿Sí? ¿hay plazo hasta mañana o hasta hoy día? Dejémoslo hasta mañana a las 6, ya que estamos con tiempos bastante acotados todos, ¿ya? Hasta mañana a las 6 pueden enviar el ejercicio para ver cómo se ha desarrollado, ¿ya? Profe, otra consulta, lo que pasa, ¿cuál es el correo que usted tiene vigente, el de la BioBio? Sí, tiene razón. Es que pasa, yo no he actualizado mi correo en ADECA, ¿ya? Entonces en ADECA lo más probable es que le aparezca este. Sí, ese sale. .cl, claro. Pero ocupen este, es que este de abajo prácticamente no lo abro, entonces de repente puede que más de alguno haya enviado algún correo y si no lo he respondido, de repente es por lo mismo, ya, para que traten de ocupar este, y si es que alguien les pregunta también, ya, que sugieran este correo, jdote@biobio.cl, ya. Igual voy a actualizar mi correo, pero por el momento, ¿cierto? Les comunico por acá, ese es el oficial, ¿cierto?, que utilizo por lo menos.
Ya, profe, yo igual avisé en el grupo que tenemos en WhatsApp Ya, a mis muchas, compañeros. muchas gracias, muchas gracias. Entonces, chicos, yo por mi parte, eso es lo que quería contarles ahora, hasta el momento, porque esto del crowding out, que yo estoy hablando del efecto expulsión en español, o del efecto desplazamiento, es un poquito más largo, ¿ya? Pero parte todo a partir de una política fiscal expansiva, de un aumento del gasto público. De ahí parte todo este efecto expulsión. Diógenes, perdón, profe, Diógenes que dice, quiere decir algo, profe. ¿Sí? El 10 de diciembre, el examen de la próxima semana va a todos los ejercicios de matemáticas que hemos visto. No, irían solamente los ejercicios del PIB y de inflación, ¿ya? Los del PIB y de inflación. Más que de esta guía, por lo menos, no entraría ninguno de esta guía. De la número 1 sí, de las que trabajamos anteriormente, esas sí entran, ¿ya? Pero las de ahora, estos van a ser para el segundo certamen, ¿ya? No para ahora. Claro, Isabel, bueno, Isabel también mandó el temario, entiendo, para que puedan tener, ¿cierto?, los contenidos formales. Yo voy a tratar de generar un temario igual anotado por ahí en ADECA a lo mejor, para que ustedes sepan precisamente o de manera más específica a lo mejor qué cosas particular se deben repasar, ¿cierto?, para esta evaluación. Profe, y otra duda. Estuve buscando en ADECA y no vi los videos. ¿Dónde estarán? Ya, miren, los videos están acá, les voy a compartir la pantalla. Cuando ustedes entren a DECA, acá está, ¿cierto? Ustedes van a entrar a DECA y les va a aparecer ya macroeconomía. Ustedes entran a macroeconomía y ustedes se van acá, a donde dice portada, ¿cierto? Y ahí están, ¿cierto? ¿Dónde es eso, profe? Muéstranos arriba cómo entro ahí. Mira, tú entras a DECA, ya, y te va a aparecer el curso ya, macroeconomía, ¿cierto? Ese es el curso, lo pinchas, y la primera página que te aparece tú bajas, y ahí en portada, ya, aparecen inmediatamente todos los videos. Ahí están los links ya de los videos. Ahí están. Con razón no los veía, profe, yo buscando en el menú y no los veía. Claro, no, están en Porque es que en los la voy a primera parte. descargar. En la portada, ahí están los videitos. ¿Ya? En todo caso, si no los encuentran, ¿cierto? También me envían un correo y yo les... Ah, bueno, profe, disculpe, dice Diego. Y no hay problema, no te preocupes. Así que chicos, yo los dejo con eso por el momento. Espero que tengan un buen término de semana. Cualquier consulta igual me escriben al WhatsApp o al correo electrónico. Y bueno, muchas gracias por haberse podido conectar a la clase del día de hoy. ¿Ya? Muy buenas tardes para cada uno. Chao, Chao, profe. Chao, que estén bien. Gracias. saludos. Chao.